Buenos días, mi nombre es Luis Capote Pérez y hoy vamos a hablar sobre uno de los contratos más extendidos en la práctica jurídica y económica en estos tiempos que corren, que es el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato que está regulado no solamente en el Código Civil, sino también en leyes especiales, principalmente la Ley de Arrendamientos Rústicos y la Ley de Arrendamientos Urbanos. ¿Por qué se plantea esta triple regulación? Principalmente porque la regulación del arrendamiento que planteaba el Código hacía referencia a un concepto general que luego las circunstancias económicas y las circunstancias sociales se han encargado de establecer una necesidad según la cual se ha producido en este campo un proceso de descodificación, es decir, que la regulación del código ha pasado a un segundo plano en detrimento de la llamada legislación especial. En el caso de la ley de arrendamientos rústicos, se planteaba la necesidad de que los profesionales de la agricultura pudieran acceder de alguna manera directamente a las explotaciones agrarias, si no en régimen de propiedad, sí a través de un mecanismo que permitiera una explotación directa, la recepción de los rendimientos de esa explotación y quizá a medio o largo plazo la conversión en propietario. En el caso de la ley de arrendamientos urbanos, la explicación viene dada sobre todo por los procesos migratorios del campo a la ciudad y la necesidad de dar vivienda a toda una masa poblacional que no tenía dinero para comprarla en propiedad. Es por ello, por lo que, como veremos, la regulación del código, que planteaba muchas cosas al albur de la libertad de contratación de las partes, se encuentra excepcionada en estos contratos de arrendamientos inmobiliarios en virtud de la protección de un interés superior, que son estos que acabamos de mencionar. De todas formas, en el momento que se está grabando esta píldora, hay que indicar que está en camino una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que está llamada a sustituir la ley del año 1994 aún vigente, que es de la que vamos a hablar aquí. Pero, dado que eso no es una cuestión de lege ferenda, pues no la trataremos y quizás sea objeto de una grabación posterior. Si vemos este cuadro, podemos hacer un comparativo entre los distintos modelos de contrato. Los arrendamientos en general, sobre todo los arrendamientos de cosas muebles, están regulados en el Código Civil. Los arrendamientos rústicos están regulados en una ley del año 2003 que fue objeto de reforma en el año 2005, y la ley de arrendamientos urbanos está regulada en esta ley del año 94 que vino a sustituir a la ley del 64 y al célebre decreto Boyer del año 1985. La capacidad que se requiere en los arrendamientos generales, los arrendamientos urbanos, es la capacidad general para contratar, que es la que está relacionada con la mayoría de edad. Y la forma que puede revestir la expresión de ese consentimiento por las personas capaces es libre. Sin embargo, los arrendamientos rústicos, en la regulación actual se entiende que la persona del arrendatario tiene que ser profesional de la agricultura. Esto estaba planteado en la ley del 80, fue quitado en la ley del 2003 y fue reintroducido en la ley del año 2005. Y la forma que tiene que revestir es la forma escrita. En segundo lugar, ¿cuáles son las obligaciones que se establecen para las partes? Pues por un lado, el arrendatario recibe facultades de goce que están relacionadas, en el caso de los arrendamientos en general, con la cesión de uso, que en el caso de los arrendamientos rústicos es la cesión del uso de la finca agraria o de la explotación agraria para llevar a cabo su utilización con el fin que establece su naturaleza. En el caso de los arrendamientos urbanos, los arrendamientos principales se establecen son los de vivienda, pero existe otra regulación que plantea un uso distinto, como por ejemplo el arrendamiento de local de negocio. En contrapartida, el arrendador va a recibir del arrendatario una renta entendida como precio cierto. Esto es común en todos los casos. El pago se suele realizar, pues, según una regla general, a como pacten las partes. En la ley de arrendamientos rústicos se establece un pago anual acorde con el año agrícola, y en el caso de los arrendamientos urbanos se establece un pago mensual, aunque se trata de normas dispositivas que pueden ser sustituidas por el acuerdo entre las partes. En el caso del mensual se establece cuándo en los arrendamientos urbanos hay que pagar la renta: los 5 primeros días de cada mes, los 7 últimos días de cada mes, lo que las partes pacten en el contrato. En segundo lugar, frente a estas obligaciones de carácter principal, encontramos otras de carácter accesorio, que son las que generan muchos problemas en la práctica y que están relacionadas, por ejemplo, con los gastos que hay que invertir en la cosa arrendada. El ejemplo de ¿quién ha de pagar la lavadora en un arrendamiento de vivienda? Pues las reglas que establece la legislación vigente y que luego son las que hay que llevar a la práctica, entienden que los gastos de uso de deterioro habitual los paga el arrendatario, porque es el que los provoca. Ahora bien, aquellos gastos que ya son estructurales
de aquello que se está arrendando van de cuenta del arrendador porque se entiende que sus efectos van a perdurar más allá de la existencia del arrendamiento, y en segundo lugar porque el arrendador garantiza mediante la cesión del derecho de goce que la cosa arrendada va a poder ser utilizada por el arrendatario. En cuanto al tema de las mejoras, se establece una remisión al régimen general que establece el Código y que también se reproduce en el ámbito de las leyes especiales. Las mejoras corren de cuenta del arrendador y si el arrendatario las lleva a cabo puede repercutir los costes respecto del arrendador. La regulación especial de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece un régimen sobre que el arrendatario tiene que soportar la realización de mejoras, pero puede ser compensado por tener que soportar, por ejemplo, la realización de obras mientras él está dentro, etc. En cuanto a la posibilidad de que el arrendatario pueda convertirse en propietario por medio de los llamados derechos de tanteo y retracto, si bien la regulación tradicional del Código remite eso a la voluntad de las partes, tanto la Ley de Arrendamientos Rústicos como la Ley de Arrendamientos Urbanos establecen un derecho legal de tanteo y retracto a favor del arrendatario. ¿Qué significa esto? Que si el arrendador, que es propietario, quiere poner a la venta la finca en cuestión, a quien primero ha de ofrecerle la venta es al arrendatario, derecho de tanteo. Y si ese ofrecimiento no se produce, se vende a una tercera persona, el arrendatario está facultado para hacerse con la propiedad del bien, pagando al comprador el mismo precio que él abonó, derecho de retracto. En cuanto al tema de la posibilidad de que el arrendatario lleve a cabo o se suceda en la posición del arrendador por vía mortis causa, el Código no lo planteaba, sino que en líneas generales planteaba la regulación general. En el caso de los arrendamientos rústicos, puede una persona heredera del arrendatario difunto sucederse en la posición de tal, siempre y cuando sea profesional de la agricultura. En el ámbito de la sucesión mortis causa, en el ámbito de los arrendamientos urbanos, se establece un listado de personas que, en función de que convivieran o que convivieran un número de años, pueden sucederse, subrogarse, ponerse en el lugar del difunto. Cónyuge o pareja de hecho, con independencia de su orientación sexual, en este sentido la Ley de Arrendamiento del 94 fue pionera, descendientes que lleven viviendo un mínimo de 2 años, ascendientes 2 años, hermanos 2 años y otros familiares, sobre todo personas en situación de discapacidad. ¿Cuánto puede durar el arrendamiento? En la regulación clásica del Código la duración era libre y terminaba automáticamente sin posibilidad de prórroga. Dado que en el ámbito de los arrendamientos inmobiliarios obedecemos a otros objetivos, se plantean posibilidades de prórroga. En los rústicos la duración mínima es de 5 años y se pueden encadenar prórrogas sucesivas indefinidas de 5 años, 5 años, 5 años. En los arrendamientos urbanos la duración es libre entre comillas. ¿Por qué? Porque se establece que, con independencia de lo que se establezca en el ámbito del arrendamiento de vivienda, hay un plazo mínimo de 5 años de renovación automática a voluntad del arrendatario. Al llegar al 5.º año, arrendador y arrendatario pueden decidir si apuestan o pasan. Pero si no se plantea ningún tipo de finalización del contrato, la situación se prorroga por 3 años más. A partir de esos 3 años, es decir, sumados 8 años en el cómputo total, el contrato se renueva año por año. Era un intento de equilibrar la situación de los pisos de renta antigua de la Ley del 64 con la liberalización del sector del decreto Boyer, y hasta ahora parece ser que ha funcionado relativamente bien porque casi todo el mundo asumía que los contratos iban a durar entre 5 y 8 años. ¿Cuándo se puede resolver el contrato? Pues por todos los supuestos de incumplimiento de las obligaciones específicas: el impago de la renta por el arrendatario, el mal uso de la cosa por parte del arrendatario, el no cumplimiento de cláusulas específicas por parte de las partes del contrato, el subarriendo inconsentido por parte del arrendatario, la realización de actividades dañinas por parte del arrendatario que puedan perjudicar o bien a la cosa o generar conflictos, sobre todo en las casas de vecinos, y el impago de la fianza cuando fuere preceptivo. En cuanto a la resolución del arrendamiento por causas imputables al arrendador, solamente se mencionan en la Ley de Arrendamientos Urbanos y se plantea el incumplimiento de la obligación de reparaciones o la perturbación en la posesión de la cosa de hecho o de derecho por parte del arrendador. Por último, el contrato se extingue por diversas causas, con carácter general la pérdida de la cosa arrendada, el desistimiento del arrendatario, porque en el caso de los arrendamientos inmobiliarios es el que tiene, hablando pronto y mal, la manija de la situación,
el mutuo disenso, es decir, el mutuo acuerdo para poner fin al contrato, la situación de muerte en aquellos casos en los cuales no se pueda producir una sucesión por parte de un profesional de la agricultura, la expropiación, es decir, la pérdida del derecho de propiedad, y en todo caso, cuando el arrendador no es propietario, la resolución del derecho que le permitía acosar, disfrutar y poseer la cosa, y consecuentemente ello trae consigo la extinción del derecho del arrendatario. Pierdes el derecho del que traes causa. Esta es la regulación, grosso modo, de los arrendamientos, pero en este solamente me queda recomendarles que hagan referencia y que busquen pues casos concretos en la jurisprudencia y sobre todo en los libros especializados, porque hay además muchos comentarios a la legislación especial. Muchas gracias.